El día del médico que atiende a los pacientes con COVID empieza bien temprano y termina muy tarde. Es un día intenso. Es un día de entrega absoluta, de concentración, de responsabilidad. Donde tenemos que lidiar con la ansiedad a veces de los pacientes y de sus familiares. Necesitamos que cada uno entienda que tiene que quedarse en casa. Lamentablemente vemos en el hospital muchos casos día a día que se pueden evitar. Gente que se contagia por tonterías, por no haber hecho las cosas bien y haberse confiado. No se dan cuenta que la medida de aislamiento y las medidas y las pautas de higiene que se dan desde el Ministerio son efectivas y hay que cumplirlas para evitar la propagación del virus. La gente, para poder colaborar, debe tener conciencia social y entender que de esto vamos a salir todos juntos. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra Te saludo en el nombre del Señor, para darte una voz de aliento, un agradecimiento porque nos recibes en tu casa todos los domingos a las 11. Aunque te cuento que esto lo estoy grabando un día viernes, en que los bautistas de Argentina estamos en ayuno, en oración, pidiendo misericordia al Señor por los múltiples problemas que tenemos, los de la pandemia y los de economía en general, los de vivir como el Señor quiere que vivamos, pero un mundo que tiene conflictos. Y estamos orando, estamos pendientes, estamos pidiendo misericordia. Te había dicho el domingo pasado
que durante estos domingos de septiembre, mes de la Biblia para los evangélicos y los católicos, al menos en Argentina, y es un tiempo de saber qué es la Biblia. Un libro maravilloso, pero un libro también que ha sido combatido por distintas cuestiones, al punto de morir en la hoguera algunos que la tradujeron, con tal Tindale en 1500, perseguido un Lutero por decir que por la fe vamos a ser salvos y hacer traducciones al idioma de ese pueblo en su tiempo. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Fue escrita durante muchos años, siglos, hasta cerrarse después en el Apocalipsis, en el primer siglo después de Cristo. Y leo aquí el Salmo 119, algo que lo tenemos a veces como cuadros en nuestras casas. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Salmo 119, 105. Y un poquito más adelante sigue diciendo: la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Y realmente eso es lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Entendimiento a los sencillos. Enseñanzas de principios de vida, sin necesidad de ser sabios, entendidos, científicos en distintas artes. La Biblia nos da sabiduría para enfrentar la vida. Y de ahí en más, sí, por supuesto, nos autoriza a investigar, a estudiar, a hacer cuanto hallazgo se haya hecho. Y te diré una cosa: el mundo evangélico tiene entre los grandes benefactores de las ciencias, de los grandes descubridores, un Edison, por ejemplo. Nos dio la lamparita eléctrica, nos dio los principios de comunicaciones, Franklin. Claro, hoy ya usamos celulares, todo inteligente, pareciera que aquello quedó en el pasado, pero esos grandes inventos fueron de gente que creía en la Biblia. Pero bueno, me voy a centrar en dejar que Dios nos guíe. Y vamos a escuchar la palabra de Dios directamente. La lectura del Evangelio. Palabras de Jesús, registrada por Lucas en el capítulo 8, 4 al 15. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcirse la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre los espinos, que al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino, le contestó. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas, para que aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos crecen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre los espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Gracias, Estela, por la lectura. Y ahora Yolanda nos va a guiar en oración para que lo que digamos sea la palabra de Dios interpretada para este tiempo. Gracias, Señor, por un día más, por estar en tu presencia, porque no nos abandonas. Acá estamos, Señor, para adorarte y glorificarte. Padre amado, protege a los médicos que día a día luchan con este virus, a familias que perdieron un ser querido, dales consuelo. También pido, Señor, por los misioneros, protégelos, cuídalos. También te pido por los pastores, por los hermanos de la iglesia y a sus familias. Gracias
te damos, porque siempre escuchas nuestro clamor por alguna petición, como tú dices, clama a mí y yo te responderé. Y Padre amado, te doy gracias porque siempre estás y proteges a toda mi familia. En el nombre de Jesús, amén. De lo que leímos, o lo que nos leyó, la parábola del sembrador, no voy a explicar nada, porque está todo explicado ahí. Simplemente hay que creerlo y aplicarlo en nuestras vidas, con lo que Dios nos da, para que eso que Dios nos da a través de su palabra, lo transformemos en enseñanzas que nos sean útiles a la vida. Pero sí te quiero hacer algunos comentarios de cómo ha influido la Biblia en las sociedades de nuestro tiempo. Un templo y un cementerio en Chascomús, una iglesia evangélica presbiteriana. Eso fue construido antes de 1900. El cementerio al lado del templo. ¿Por qué? Porque no había registro civil. Y fue a principios de 1900 que se instituyó en Argentina, a pedido de un evangélico, el que haya un registro civil de las personas. Porque antes de eso, las personas tenían que ser enterradas cerca de su parroquia, no había registros de los nacimientos. Y entonces a la hora de morir no había dónde llevar un cadáver. Si repasás la historia de los docentes de nuestro tiempo, una docente famosa de antes de 1900, su cadáver no pudo ser enterrado en un cementerio oficial de su tiempo hasta nuestros días. Bueno, se logró ahora, pero no en el momento. ¿Qué te quiero decir? Que disponemos de un registro civil en Argentina, donde cada persona, independientemente de su fe, de su raza de origen, de su color de piel, puede estar registrada como persona. Y de ahí para adelante los derechos civiles que muchas veces discutimos, se usan mal, se usan bien, bueno, cosas por hacer todavía para los seres humanos, pero al menos somos todos iguales ante la ley. Te quiero contar algo más. ¿Cómo ha influido la Biblia en personas en nuestra Argentina? Por 1940, 1950, el pueblo Com, el pueblo Toba en Chaco, y no quiero ofender a nadie, esto lo he encontrado leyendo algún libro de historia de ese tiempo, se comentaba que el originario Com es vagabundo, borracho, haragán. Pero llegó alguien con un libro negro, que es la Biblia, y les empezó a enseñar del amor de Dios. Y esa gente dejó de ser borracha, dejó de ser vagabunda, dejó de ser haragana. Pasaron muchos años. Los cambios en la sociedad no son fáciles. Por esos años, 1940, 50, la Biblia era un poco como un talismán, porque claro, ellos no sabían leer. Entonces la creían en base a quien le explicaba el Evangelio, ponían en práctica lo que podían tener de enseñanza, pero no era integral la enseñanza. Recién por 1970, una obstetra y misionera, Alba Montes de Oca, fue al pueblo Com en Chaco, fundó algunas iglesias en San Martín, en Pampa del Indio, en Laguna Lobo. Y ¿sabe una cosa? En cuanto a nacionalidad argentina, nuestros hermanos Com no podían votar por esos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque no tenían DNI o libreta de enrolamiento, como se llamaría en ese tiempo. Algunos pocos estaban registrados en el registro civil. La mayoría no habían sido registrados porque, claro, nacían en el monte, partos en casas de familia, atendidos por parteras caseras, y nadie los registraba.
Fue esta misionera, Alba Montes de Oca, que fue a los políticos de turno, que fue al registro civil, y como no había quien del Estado vaya a las poblaciones rurales a registrar los nacimientos, desde el registro civil le autorizaron, le dieron un libro de registro civil para anotar a las personas. Y los anotó. Y hoy sí, el pueblo como aún sigue discutiendo cuestiones de tierras y otras cosas, pero al menos legalmente tienen su DNI, tienen su registro como personas. ¿Quién lo logró? Un evangélico. Una mujer soltera, por si fuera poco, si es que somos machistas. Porque esta persona estaba iluminada por la Biblia. Por supuesto que hizo otras cosas, enseñó el Evangelio, enseñó el arrepentirse de los pecados, buscar a Cristo, hasta el punto que dije que se fundaron algunas iglesias. Pero te cuento el cambio social, político si se quiere, en una comunidad, para que entendamos que la Biblia nos guía a toda verdad y a toda justicia cuando la aplicamos. En el libro de la carta a los Romanos, leo que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y por supuesto que queremos desarrollar fe, pero no la podemos desarrollar si no tenemos conocimiento. Y ese conocimiento viene a través de oír la palabra de Dios. Es como si estuviera esto escrito para el día de hoy. Viste que ahora usamos más audio que lecturas. Bueno, escucha la Biblia en audio si no te gusta mucho leer, pero instruite a través de la palabra de Dios para encontrar sabiduría para cada día. La palabra de Dios se va multiplicando. Habría otros relatos, otros casos, otros lugares donde la Biblia ha influido, pero me quiero quedar con estos dos. Simplemente para saber que la Biblia puede transformar tu casa. Pero no la Biblia como libro talismán cerrado, sino el Dios de la Biblia, el Cristo vivo, el Espíritu Santo actuando en tu casa, de lo cual da cuenta la palabra, y lo cual tienes que creerlo. Oramos y después escuchamos lo que la Biblia nos dice para la eternidad. En el nombre de Jesús, nos postramos a tus pies, Señor, y queremos que estés en medio nuestro. Amén. La venida de Cristo está cerca, y me dijo estas palabras: son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifique todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad.